veces vienen voces a mi mente que me quieren contar que tú no eres mi respuesta, que me vas a olvidar. Pero mi alma de rodillas me recuerda que sin ti no puedo. A veces tengo lágrimas perdidas que me quieren borrar cada sonrisa dibujada al encontrar tu verdad. Pero la noche me confiesa que sin ti yo tengo miedo. Pues tú, cuando llegaste a mi vida, me diste mil razones por las que luchar. Y en ti no hay promesas perdidas, solo palabras que me animan a soñar. Palabras que me animan a soñar. ¿Será que el cielo lleva tu nombre? ¿Será tu amor quien me deja entrar? Tú dibujaste un paraíso del que no quiero salir jamás. Y aunque mis dudas quieran perderme en laberintos de oscuridad, mi fe te busca en un camino por la calle eternidad. Me confunde y me quiere enseñar que te olvidaste mi respuesta o que no vas a escuchar. Y es que un segundo en los secretos sin tu voz siempre me pierdo. Escucho que la lucha me pregunta si me puede ganar, pero yo creo que tu cruz toda victoria me da. Por eso sola yo no puedo, ahora sé que yo te necesito. ¿Será que el cielo lleva tu nombre? ¿Será tu amor quien me deja entrar? Tú dibujaste un paraíso del que no quiero salir jamás. Y aunque mis dudas quieran perderme en laberintos de oscuridad, mi fe te busca en un camino por la calle eternidad. Por la calle eternidad. ¿Será que el cielo lleva tu nombre? ¿Será tu amor quien me deja entrar? Tú dibujaste un paraíso del que no quiero salir jamás. Y aunque mis dudas quieran perderme en laberintos de oscuridad, mi fe te busca en un camino por la calle eternidad. Por la calle eternidad. A veces vienen voces a mi mente que me quieren contar que tú no eres mi respuesta, que me vas a olvidar. Pero mi alma de rodillas me recuerda que sin ti no puedo. A veces tengo lágrimas perdidas que me quieren borrar cada sonrisa dibujada al encontrar tu verdad. Pero la noche me confiesa que sin ti yo tengo miedo. Pues tú, cuando llegaste a mi vida, me diste mil razones por las que luchar. Y en ti no hay promesas perdidas, solo palabras que me animan a soñar. Palabras que me animan a soñar. ¿Será que el cielo lleva tu nombre? ¿Será tu amor quien me deja entrar? Tú dibujaste un paraíso del que no quiero salir jamás. Y aunque mis dudas quieran perderme en laberintos de oscuridad, mi fe te busca en un camino por la calle eternidad.
silencio me confunde y me quiere enseñar que te olvidaste mi respuesta o que no vas a escuchar. Y es que un segundo en los secretos sin tu voz siempre me pierdo. Escucho que la lucha me pregunta si me puede ganar, pero yo creo que tu cruz toda victoria me da. Por eso sola yo no puedo, ahora sé que yo te necesito. ¿Será que el cielo lleva tu nombre? ¿Será tu amor quien me deja entrar? Tú dibujaste un paraíso del que no quiero salir jamás. Y aunque mis dudas quieran perderme en laberintos de oscuridad, mi fe te busca en un camino por la calle eternidad. Muy buenos días, ¿cómo están? Vamos arriba a levantarse, comenzamos un nuevo día. Gracias a Dios nos volvemos a encontrar para compartir el otro enfoque aquí en Radio Impacto AM 1440, en simultáneo a través de nuestro Facebook y a través de nuestro canal de YouTube. Una agradable mañana aquí en Maldonado, en Sauce de Portezuelo, la temperatura actual 15 grados. Y subiendo, ya marca 16 de la hora 7 el termómetro y vamos a tener una máxima entre los 21 y 23 grados, informa el Servicio Meteorológico Nacional. Aquí estamos, esto es el otro enfoque. En Buenos Aires también 16 grados la temperatura. Hoy estamos, como costumbre, aquí en Radio Impacto AM 1440, en simultáneo a través de nuestro canal de YouTube, a través de nuestro Facebook, nuestra vía de comunicación, el chat de Facebook, el chat de YouTube, y también nos podés enviar un WhatsApp al 11 61 24 9340. Miércoles 13 de noviembre del año 2024. Hoy estamos cumpliendo 8.205 programas en el aire y vamos a cumplir 9.458 horas transmitiendo el otro enfoque en este 36º año consecutivo. Hoy nos acompaña desde Paraná, Entre Ríos, Nelson Gallito con la columna de Conexiones. Muy buenos días, Nelson. Buenos días, un placer. También una linda mañana acá en Paraná, 14 grados, sin viento por el momento. Un agradable día nos espera si Dios así lo permite. Bueno, gracias por estar una vez más con nosotros, compartiendo este espacio aquí en el otro enfoque. ¿Cuál va a ser el tema para hoy? Y hoy vamos a continuar, como hemos hecho todo este año, hablando un poquito de la creatividad que Dios nos ha regalado y cómo impacta no solamente en lo cultural, sino impacta de manera integral, ¿no? En la vida del cristiano y lo importante que es que como hijos de Dios conozcamos la cultura no solamente de nuestro país, sino del mundo en el cual por la gracia de Dios nos toca vivir, ¿no? Así que vamos a hablar un poquito de literatura, muy poco porque conozco poco de literatura, pero hay algunos aspectos interesantes a considerar y para aprender y poner también en práctica. Bueno, seguimos con el tema de la creatividad. Realmente somos creativos porque Dios nos ha dado esa cualidad y lamentablemente a veces somos muy creativos para lo malo. Lo vemos a diario, la cantidad de ciberdelitos, de maneras de hacer daño a la gente, de querer cambiar la cultura. Siempre hay una creatividad para lo malo y, como dice la escritura, inventores de males están ahí utilizando todo lo que Dios le ha dado, pero para lo malo. Bueno, Nelson Gallitos con nosotros aquí en el otro enfoque. Gracias a todos los que están conectados, compartiendo con nosotros la mañana, saludándonos, respondiendo al saludo. Marga Angione, buen día hermanos, desde temprano disfrutando de la palabra de Dios, bendiciones para todos. Gracias Marga. Lidia Azú desde Bahía Blanca, buen día hermanos, bendiciones. Sofía González, tu mami, ahí tomando lista, a ver si estabas presente de tempranito. Sí, acá está. Gracias Sofía, abrazo grande.
Edith Díaz, Margarita Lugones, Olga Ceballos, Karina Buenuer, casi todos allí desde Trelew, Chubut y desde otro lugarcito por ahí. Margarita Lugones, desde Telsen justo, nos dice buenos días hermanos, esperando para escuchar la palabra, todo dispuesto para aprender más de lo que Dios nos quiere enseñar a cada uno de nosotros. Gracias Margarita. Natalie Romero y Fran desde Santa Cruz de la Sierra. Los tres que ya viajaron del grupo de Sotiria ayer nos comentaban que llegaron bien, gracias a Dios, todo perfecto en el viaje, volvieron en micro, hasta 42, 45 horas de viaje hasta Santa Cruz, pero llegaron bien. Gisela Ayala siguiéndonos, Enrique Benjamín Iñiguez, Guillermo Daniel Martínez de la Iglesia del Talar nos dice muchas bendiciones, Salia Bayay también siguiéndonos desde Alta Italia La Pampa y como siempre compartiendo el video en su muro. Enrique Iñiguez nos dice buen día, saludos a los dos y a toda la audiencia desde Córdoba, Argentina. Bueno Enrique, a ver cuándo hacemos un programa juntos con tu guitarra y buena música. Abrazo grande. Nieves Sotelo, María Candela nos envía un enorme corazón. Gladys Neri también conectada. Gracias a todos por estar allí. Guillermo Mulki, como cada mañana, saludándonos bien tempranito. Guillermo nos dice, acá está Guille, como todos los días, muy buenos días, Dios te bendiga siempre Fernando, Dios bendiga el programa de hoy, Dios nos bendiga a toda la audiencia a través de tu programa y del mensaje del querido Nelson Gallito. Fuerte abrazo para los dos. Gracias querido Guillermo, como siempre, saludándonos. Y Susana Gómez Aidar en YouTube nos dice buen día, bendiciones, oro por ustedes. Gracias Susana, gracias a todos por estar, a los que están allí en el canal de YouTube, como cada mañana, acompañándonos, los que están en Facebook y los que están a través de Radio Impacto AM 1440. Margarita Raquel Sandoval nos dice buenos días, escuchando el programa desde Telsen, bendiciones. Bueno, allí Margarita desde Telsen y también otro oyente que ya se me escapa el nombre, Margarita Lugones, también siguiéndonos desde allí. María Raquel Sandoval, también desde Telsen. Cris Zamora dice bendecido día para todos, queridos hermanos. Olga Ceballos, junto a su esposo Alejandro Ruiz, nos dice buenos días Fernando, Nelson, muchas bendiciones, dispuestos a escuchar el mensaje y acompañándolos en oración. Gracias Mabel Toledo, hola, buen día hermanos. Buen miércoles con una temperatura de 16 grados y una máxima de 32 en Córdoba. El Señor les bendiga. Bueno, mucho calor en Córdoba, me decían que en Santiago del Estero también mucho calor. Ayer estuve hablando con Sarita, que estamos ahí haciendo unas conexiones con un evento que se va a estar haciendo para mujeres aquí en Buenos Aires y vamos a promocionarlo. Y me decía que hacía mucho, pero mucho calor allí también en Santiago del Estero. Bueno, oramos y Nelson empieza a desarrollar el tema de hoy. Padre, te damos gracias por este nuevo día, te damos gracias porque una vez más nos permites estar aquí para compartir tu palabra en el otro enfoque a través de Radio Impacto, a través de Facebook, a través de YouTube. Gracias porque a través de estos medios llegamos a tantos hogares, a tantas familias y a tantas vidas. Bendice a cada uno de los que forman nuestra audiencia, cada hogar, cada familia. Bendice a Nelson, te pedimos que nos hables a través de él y de tu palabra. Padre, gracias te damos por este nuevo día que nos regalas para disfrutar de tu presencia y de todas tus bendiciones. Te lo agradecemos y te pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, Nelson, comenzamos. Bueno, vamos a basarnos o tomar como texto áureo, recuerdo que se enseñaba antiguamente, ¿no? Esas palabras pero que con el poco uso del lenguaje, y este es el tema que vamos a desarrollar, o parte del tema, hoy no se conoce, ¿no? Yo recuerdo, tengo en mi biblioteca algunos todavía
Sana Doctrina, revista Sana Doctrina, muy pocos se acuerdan de esas revistas, pero traían una serie de ayudas para predicadores, ¿no? Y cuando colocaban esos mensajes para reuniones determinadas, ¿no? Colocaban texto áureo, es decir, el texto en el cual se iba a basar el comentario. Palabritas que ya se van dejando con el uso, que a veces se habla diciendo eso es, castellano antiguo, ¿no? Es idioma ya pasado de moda. Eh, es cierto que el lenguaje va evolucionando, va cambiando, van apareciendo nuevas maneras de expresión, nuevas maneras de relacionarse, pero nosotros como hijos de Dios debemos recordar que precisamente la manera en la cual se extiende el Evangelio es a través de las relaciones. Y las relaciones establecen vínculos, esos vínculos se alimentan a través de la comunicación. Es decir, es importante que nuestro lenguaje sea amplio, sea vasto, sea adaptable también, por sobre todas las cosas, eh, a cada, a cada grupo etario o a cada generación, para ser más claro y entendible, ¿no? Recuerdo que vienen constantemente, eso pasa cuando pasamos ya los 50, ¿no? Empezamos a recordar un sinfín de situaciones, de cosas que nos pasaron tanto eh, en, eh, en los encuentros de iglesia como por fuera también. Y recuerdo que antes habían algunas asambleas que hablaban de las actividades de los párvulos. Este, y antes de que busques el diccionario, aunque el diccionario es bueno usarlo, que es uno de los libros menos utilizados en los hogares junto con la Biblia, tristemente, es el ministerio de los niños, ¿sí? Lo que pasa es que son palabras que, bueno, algunos hermanos que comenzaron la obra utilizaban, entonces siguieron repitiendo, y de hecho me encontré visitando una iglesia donde todavía utilizaban ese término y me llamó la atención, ¿no? Y es bueno para que conozcan la riqueza del lenguaje de las nuevas generaciones, ¿no? Pero también es necesario atender y comunicarnos de acuerdo a este tiempo, ¿no? El uso de los cronolectos y de los sociolectos, que vamos a hablar un poquito de eso. Y como texto áureo o texto base, texto principal, vamos a tomar Colosenses capítulo 4, verso 6, que es una porción eh, muy conocida, que dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Sea siempre vuestra palabra con gracia, sazonada con sal, para que sepan cómo deben responder a cada uno. Permitime leerte otra versión, ¿sí? La NTV, que dice que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta, perdón, adecuada para cada persona. Sean vuestras conversaciones, o que sus conversaciones sean cordiales y agradables. Es interesante porque la comunicación es algo interesante y de vital importancia dentro de la Iglesia de Cristo. Meditábamos en su momento también lo que Pablo le escribía a Timoteo en la primera carta, capítulo 3, ¿no? Donde le decía: estas cosas te escribo para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Un versículo muy sacado de contexto para afirmar y defender algunos usos y costumbres, ¿no? Hablando del orden en la iglesia y demás. Pero meditábamos en encuentros anteriores que precisamente esa palabrita conducirte no está relacionada con acciones, sino con palabras. No está relacionado con hacer la liturgia eclesiástica de una manera determinada, sino a relaciones. Dice: para que sepas cómo debes relacionarte con los miembros de la Iglesia de Cristo, pero no solamente con ellos, sino con todos los hombres. Por eso dice: cómo debes relacionarte
en la casa de Dios. Y ahí tenemos un gran conflicto porque tristemente se encierra ese concepto de la casa de Dios en algo que contextualmente no existía en ese momento, ¿sí? Un espacio físico. Y cuando nosotros vamos a la palabra de Dios nos encontramos, para resumir el concepto que hemos abordado en otro momento, que la casa de Dios no es un espacio físico. Lo decía el sabio Salomón cuando inauguró el templo, ¿no? El gran proyecto de su padre. Y es casi un lamento, una de las ayes, como se explicaba anteriormente, pero ahora para entenderlo bien, uno de los lamentos o de las quejas abiertas de reconocimiento de error. Decía Salomón, te construimos casa a ti que ni los cielos de los cielos te pueden contener. Y está abriendo el panorama para que entendamos que la expresión casa de Dios no es un espacio físico, literal, geográfico, sino entender que casa de Dios es absolutamente todo. ¿Por qué? Porque lo iba a decir más adelante el apóstol Pablo, que Él es la plenitud de quien todo lo llena en todo, ¿sí? Decía también el salmista David en el Salmo 139, no hay espacio físico que te contenga, no hay espacio espiritual que te contenga, porque no puedo huir de tu espíritu, porque si subo a los cielos estás, a lo profundo del Seol, allí estás, ¿a dónde voy a huir de tu presencia? Cuando aún dice, no está la palabra en mi boca y tú ya la sabes todas, ¿sí? Es decir, es interesante que entendamos este concepto de la casa de Dios, que a veces culturalmente o históricamente nos preparábamos para ir a la casa de Dios, decíamos, vamos a ir a la iglesia, ¿no? Hoy hay algo que serían las parábolas modernas, ¿no? En algún momento Jesús, o mejor dicho, Jesús, lo vamos a ver, también usaba parábolas de cosas que todos podían entender y que les eran comunes. Y hoy las parábolas de muchos predicadores son los Simpsons, ¿no? Este, y en Los Simpson, cuando uno ve ese dibujito animado, ve que tenían ropas de domingo, no ropa para ir a la iglesia. Esa ropa era exclusivamente para ir a la iglesia. Bueno, eso que ellos reflejan a través de estos dibujos animados, que reflejan mucho, es una crítica social también interesante, es una forma de expresión, una forma de arte también, refleja lo que tristemente para gran parte del el cristianismo o de los creyentes en Cristo es un espacio físico y la casa de Dios. En la casa de Dios hay que comportarse bien y muchos llevando en el camino, llevando a los niños, les iba recordando que en la casa de Dios hay que portarse bien, ¿no? Y entendían que había que portarse bien a pellizcones, a tirones de pelo, a llevárselos afuera para llamarle la atención y prohibirle cosas a futuro, y que fueron creando en vez de aceptación, rechazo a eso, ¿no? Por esa razón, entre otras, aunque no es el tema, hay muchos de los hijos de creyentes que terminan alejándose en determinado momento porque es un espacio de tortura. Nunca aprendieron que era un espacio de gracia, de amor, de convivencia. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a conducirnos en la casa de Dios, a relacionarnos de manera integral. Y no solamente adentro de cuatro paredes, sino entendiendo que la casa de Dios es todo, todo este vasto universo en el cual Dios nos ha colocado y debemos comportarnos de la misma manera en todo lugar. Recuerdo que se nos decía este, que debemos ir de determinada manera porque vamos a una entrevista con Dios. Y yo recuerdo en mi adolescencia, lo tomaba eso literal y decía, es cierto, es Dios, no voy a la presencia de cualquiera, pero después me encontré con la palabra de Dios que en la presencia de Dios estoy todo el tiempo. Él está no conmigo, sino que está en mí. Por lo tanto, esa dinámica religiosa es una semilla de hipocresía sembrada para creer que existe un Dios en un espacio físico y otro Dios en otro. Y no es así.
como Pablo utilizando el lenguaje bien decía, como los poetas de ustedes que no conocen a este Dios han dicho, en Él vivimos, nos movemos y somos. Y precisamente sobre eso es el tema, ¿no? La literatura. Yo recuerdo que tenía un problema, como la mayoría de los varones, con la literatura en el colegio, pero tuve también una bendición. Pobre, no recuerdo el nombre, no recuerdo hasta dónde vivía la profesora de literatura, que la tuve de tercer año hasta quinto de la secundaria. Y no sé por qué le caí en gracia, ¿no? Siempre me senté en el primer banco, ¿no? El primer banco al medio, era una ley casi impuesta desde casa, había que sentarse adelante. Entonces siempre procuré al medio y al centro. Y justo tenía siempre el profesor enfrente mío. Y bueno, con ella establecimos una relación que no se dio por ella, más que nada por ella, una mujer muy amable, practicante de la religión oficial. Se estableció un diálogo en el que podíamos hablar del Evangelio, hablar de tantas cosas con una libertad absoluta. Y en cierto momento nos tocaba leer las rimas de Becker. Eh, y a mí me encanta leer, pero no me hagas leer poesía, no, no, no era, y mucho menos en ese momento, ¿no? Y las rimas de Becker, y cuando nos muestra el libro, era un libro así de gordo. Digo, leer las rimas de Becker, no, ¿para qué me sirve? Y teníamos tanta confianza que yo le decía, pero ¿para qué me va a servir esto? Mirá, dice, yo te lo voy a prestar al libro, te comprometés a leerlo, yo lo leo. Me presta el libro, leo lo que ella me había marcado que tenía que leer, y me dice, y sí, están lindas, están buenas, pero ¿para qué me sirven? No las entiendo, ¿no? Y ella me explicaba, cuando te enamores vas a ver, y no era el momento, no era mi momento, no las entendía. Y después cuando pasó el tiempo dije, la verdad que sí, uno de los libros que compré y que tengo en la biblioteca son las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer, ese libro gordo, interesante, y que precisamente hablaba y habla de temas comunes a todos, lo hace desde obviamente un lenguaje de su época, ¿no? Este, y uno dice, ¿qué tiene que ver eso? Y tiene mucho que ver, porque precisamente las rimas de Adolfo Bécquer, hoy, bueno, hoy las googlean algunos, ¿no? Hoy viene la inteligencia artificial que te las resume y perdés la belleza de cómo están escritas y demás. Pero es algo importante, porque forma parte de Dios a través de hombres, no creyentes, pero sí la creatividad de Dios, que nos muestra cómo el ser humano ha ido pensando y asimilando el amor y relacionándolo con emociones, con acciones, etcétera, etcétera. Pero en el transcurso de los tiempos llegamos a quinto año y había que leer a un hombre interesante, ¿no? Que era José Luis Borges. Y José Luis Borges tenía una particularidad, aparte de que no le gustaba el fútbol y que mientras se hacía el Mundial de Fútbol, él hizo una actividad paralela para hablar precisamente del daño que le hacía el fútbol a la cultura de las personas y demás. Y hay diálogos interesantísimos donde él luego dice que valora nuevamente el fútbol, luego de una entrevista que tiene con César Luis Menotti, un filósofo del fútbol, pero bueno, ese es otro tema. Los invito a que lo busquen, lo lean, porque es imperdible lo que sucedió entre estos dos grandes pensadores de dos ámbitos absolutamente distintos, ¿no? Y recuerdo que esta profesora nos decía que Jorge Luis Borges nunca había recibido un premio Nobel por la manera en que él escribía. Después me enteré con la historia de que habían otros
otras cuestiones, se había peleado con algunos integrantes de aquellos, los había criticado en realidad en cómo escribían, en algunas decisiones y demás. Pero es cierto, vos sabés que lees a Borges y es un poco complicado, ¿sí? Borges, eh, como para graficarlo en la Argentina, ¿no? Es a la literatura como el porteño al del interior. Eh, el del interior tradicionalmente tiene un problema con el porteño, ¿no? El porteño es el que se la sabe toda, es el que habla de una manera muy particular. Uno escucha a la Andricina, ¿no? Un narrador de historias, como él mismo se define, no un contador de cuentos, sino un narrador de historias. Y él cuenta y grafica bien esa diferencia entre el porteño con el argentino del interior, ¿no? Y cómo lo ve, ¿no? Como aquel que viene y que en cierta medida es cierto, ¿no? En la dinámica, ese ajetreo constante que tiene una gran ciudad como cualquier capital del mundo, este, van hacia el interior y su mente sigue trabajando con esa misma velocidad. Y en el interior es todo más tranquilo, es todo más reflexivo, todo más pausado y bueno, Landricina relata cómo muchos porteños quedaban en ridículo con la gente del campo porque en su sencillez, en su simpleza, en su tranquilidad respondían de maneras que les llamaban la atención y los dejaban fuera de foco. ¿Por qué? Porque no entendían que estaban en un contexto distinto, no porque fueran peores ni mejores, sino porque no se adaptaban, no entendían que estaban en un contexto absolutamente distinto. Bueno, Jorge Luis Borges, en su gran parte de la literatura, escribe para un público porteño, ¿no? Porque precisamente usa mucho lo que se denomina acá en Argentina el lunfardo, ¿no? Esas palabras que se utilizaban mucho en el puerto, en toda esa zona portuaria, en los arrabales. Ya ahí el arrabal es una palabra muy lunfarda, que si bien tiene todo el lunfardo, tiene un origen eh, este, epistemológico muy interesante, ¿no? Etimológico muy interesante, pero utilizaba todas esas expresiones que se hacían difícil de entender, ¿no? Fuera de la Argentina, ¿no? Una de las más comunes, el pibe, que inclusive para el argentino es muy común el pibe. De hecho, afuera, en el exterior se lo suele decir el che pibe, ¿no? Porque son dos expresiones que utiliza mucho el argentino, el che y el pibe. Otra de las expresiones era macana, qué macana o se mandó una macana, el chamullo, hablaba mucho del laburo, la mina hablando de las mujeres, la banquina, la guita, lo trucho, el chabón, el giro, muchas expresiones que hoy se siguen utilizando, pero que en su momento eran difíciles de entender. Hoy son comunes porque uno escucha a un mexicano hablar y empieza a deducir su propio lunfardo, ¿no? Usan palabras, no voy a dar ejemplos porque tengo la capacidad de elegir las palabras equivocadas que terminan siendo insultos, pero uno procura entender qué quieren decir, ¿no? Pero hablan raro, ¿no? Uno habla con un chileno, por ahí el uruguayo es muy parecido, es muy similar, pero también tiene sus lunfardos, pero cada región tiene su propia manera de expresarse. Bueno, quizás muchos se preguntan, pero ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? Tiene muchísimo, muchísimo que ver, porque nosotros también tenemos un lunfardo cristiano. Lo que sucede es que el lunfardo cristiano es, perdón, Tomate es, un mate, que ya estamos sobre y media. Interesante todo lo que nos estás comentando y recordando porque todas esas expresiones las hemos pronunciado nosotros en algún momento, todo el mundo las ha usado. Cuando dijiste banquina, ¿cuántas veces desbarrancó, se fue a la banquina? Decimos y se equivocó, ¿no? Se fue por las ramas y usamos expresiones así.
Pero ahora vamos a ver que también en el campo nuestro, en el campo evangélico o en el lenguaje cristiano también tenemos mucho de eso. Y Jesucristo también usaba, como siempre lo decimos en la Biblia, ese lenguaje coloquial, ese lenguaje de su tiempo. Después nosotros tenemos traducciones de la Biblia que nos van acercando a nuestro lenguaje el pensamiento de Cristo, el pensamiento de Dios que quedó registrado en la Biblia. Bueno, gracias a todos por sumarse, por estar, por compartir con nosotros el otro enfoque. Mario Roger Acosta nos dice: buen día, hermanos, amados en Cristo. Fernando Nelson, un gran abrazo desde Beltrán, en Santiago del Estero. Que el Señor les siga bendiciendo. Abrazos para los dos. Gracias, Mario. También Ramón Caro dice: buen día, Fer. Buen día, Nelson. Un gusto escucharlos bien tempranito y les enviamos un gran saludo a los dos de parte de mi esposa y mío. Dios los siga usando para su gloria y honra. Gracias, Ramón. David Arce, desde Santa Cruz de la Sierra, dice amén a lo que comparten nuestra audiencia y nosotros. Bueno, decíamos al comienzo del programa que llegaron bien a Santa Cruz de la Sierra. 3, porque otros 3 todavía, 2 están conmigo aquí en Uruguay y una quedó por allá todavía en Buenos Aires. Bueno, gracias que han llegado bien. José Alonso desde Pinamar siguiéndonos. Marta Lilia, buen día queridos hermanos. Miriam Basualdo desde Seúl, Corea, siguiendo el programa como cada mañana o cada noche para ella. Felipe Chambi, hola, buenos días hermanos. Fernando Nelson, bendiciones. Claudia Montaño, buen día Fernando, muchas bendiciones para el programa de hoy. Acá estamos como todos los días aprendiendo y compartiendo. Nos envía un enorme corazón. Marta Lilia, el Señor nos bendiga con este hermoso día. Nos ha bendecido con este hermoso día. Hugo Ortega también siguiéndonos. Blanca Paz, Marta Eugenia Rizo, José Maciel desde República Dominicana. Nieves Sotelo nos dice: buen día hermanos, Dios les bendiga. Gracias por compartir la palabra. Zacarías Matorras, Daniel Juan Mamani, Adrián Martínez, que va a estar mañana con nosotros, Adrián, mañana compartiendo la columna La Biblia Enseña. Felipe, Betty Aranda, Marcos Segovia, Marta Moscatelli, gracias a todos por estar allí y compartir, Marta Fumagalli, compartir con nosotros el otro enfoque. Daniel Juan Mamani, hola familia en Cristo. Fernando, Nelson, bendiciones. Gracias Daniel, gracias a todos por sumarse, por estar, por compartir con nosotros el otro enfoque. Katy Ríos Garnica desde Santa Cruz, Bolivia, un saludo, bendiciones. Gracias Katy por estar allí. Cariños para todos los hermanos allí en Santa Cruz de la Sierra. Juana Beatriz desde Trelew, Chubut nos dice: buen día. Bueno, el otro enfoque en Radio Impacto, en Facebook, en YouTube. Ustedes nos saludan, entran al programa y si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda, nos escriben al WhatsApp o al chat de Facebook o al chat de YouTube. Seguimos, Nelson. No, seguís muteado. Deja de tocar tanto la camarita. Te falta creatividad para el Zoom. Sí, sí, para eso sí. falta, falta creatividad para aprender, hay que ponerse. Dos hermanos que vos mencionaste, que saludabas, hablan en difícil para mí, ¿no? Uno de ellos Ramón Caro y otro Zacarías Matorra, ¿no? Un salteño y un jujeño. Hablan raro, siempre te meten alguna palabrita ahí que tenés que deducir, ¿viste? A ver qué quieren, hermanos de Santiago también, ¿viste? El santiagueño tiene regionalismo, son regionalismos muy, muy particulares, ¿no? De hecho, en función del lenguaje, cuando el Señor nos traslada de Cuyo al litoral, uno dice, bueno, estamos dentro de la Argentina, ¿es lo mismo? No, no, créanme que no es lo mismo, no es lo mismo. Hay sociolectos que no son lo mismo. De hecho, en Mendoza hay palabras que son consideradas un insulto
que acá en la zona son palabras comunes, ¿no? De hecho, recuerdo un domingo que pasa un hermano muy particular en sus exposiciones y utiliza una de esas palabras. Automáticamente mis tres hijos se dan vuelta y me clavan los ojos como dice, recordándome que les hemos marcado muchas veces, eso no se dice, no está bien. ¿Y cómo lo dijo desde el púlpito? Bueno, eh, es interesante tener en cuenta esto, ¿no? Que son los sociolectos, son las formas que tiene cada lugar de decirle a determinadas cosas si no son como las nuestras. Y dentro de nuestro país está esto. Yo recuerdo en unas vacaciones con nuestros hijos chicos, vamos este, a Chile y en un lugar donde estábamos había este, unos juegos para niños, ¿no? Y obviamente los niños que no tienen ni prejuicios ni dificultades para relacionarse, automáticamente hacen amistades, ¿no? Y dentro de los juegos, bueno, ellos se acercan a nosotros, nos comentan algo, y se acerca otro niño y los invita a ir a usar otro juego, ¿no? Y le dicen, vamos al rascapoto. Y automáticamente los chicos miran y nosotros también nos sorprendemos. ¿Qué es eso? Claro, allá le dicen rascapoto a lo que nosotros le decimos tobogán, ¿no? Y es una palabrita que para nosotros en nuestro contexto hasta es cómica, graciosa, pero para ellos es algo normal. Es decir, así le llaman a eso. Ahora bien, ¿por qué son importantes todas estas cosas? Y porque precisamente cada lugar, cada sociedad tiene su sociolecto, es decir, cómo se comunica, expresiones que tienen para comunicarse entre ellos. Y son expresiones que debemos de conocer para que relación, para que la comunicación, como citábamos aquí en Colosenses 4:6, sea fluida, sea entendible, sea amena, sea edificante. Es decir, no puedo juzgar a otro contexto por el uso de determinadas palabras o de determinadas expresiones que quizás yo no utilice, pero ellos sí. Debo yo adaptarme. Es esa la idea cuando Pablo le dice a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes relacionarte en la casa de Dios. Es decir, aprende a escuchar, aprende a analizar, a interpretar qué es lo que quieren decir y demás, porque eso va a permitir relacionarnos. Ahora nosotros en la iglesia ya tenemos un problema, ¿no? Con el decir en la iglesia, porque nosotros decimos en la iglesia y es cuando estamos juntos, es cuando se reúnen los miembros de la iglesia, porque no es iglesia ese lugar, tenemos maneras de comunicarnos muy particulares, ¿no? Y cuando salimos de ese espacio donde nos congregamos, también la manera de comunicar el Evangelio es una manera equivocada, con un uso del lenguaje totalmente equivocado, olvidándonos de que nuestra palabra, nuestra conversación debe ser amena. Y no hay una conversación amena cuando hablan de determinadas cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, tengo hermanos muy queridos, eh, este, no está conectado, así que lo voy a mencionar a Juancito allá de Salta, ¿no? Los aprecio muchísimo, muchísimo, a él, a Lucas, su hijo y demás, una buena relación, pero me pierden. Yo sigo presente, pero mi cabeza vuela a otro lugar cuando comienzan a hablar de algo que ellos aman, porque para mí es chino básico. Empiezan a hablar de autos, aman los autos. Ahora, los otros días le comentaba, ¿no? Me llama por teléfono y digo, mira,
agradezco estar lejos de ustedes porque ustedes me hablarían de Fórmula 1 y no entiendo nada, ¿sí? Lo único que sé, Colapinto, que está por firmar, no firmar, todo lo que... El boom de ahora, Carlos Reutemann, que terminó en Buenos Aires la carrera empujando el auto por un error que algunos se lo atribuyen a él se lo atribuye a su equipo, y no me saques de ahí, no hay mucho más que entiendan. Y vos sabés que cuando predicamos el Evangelio, tristemente son conversaciones cuando Juan y Lucas me hablan de autos. No entiendo nada. Ahora soy yo en el lugar de Juan y Lucas intentando predicar el Evangelio y la otra persona escuchándome. No entiende nada. ¿Por qué? Porque le hablamos de una manera que ellos no pueden entender. Y nosotros no podemos entender que no nos entiendan. ¿Por qué? Porque para nosotros es un vocabulario común. ¿Y sabes por qué? Porque tristemente ha sucedido algo en la iglesia de estos tiempos. La iglesia de estos tiempos ha perdido el propósito. Ha perdido el propósito por el cual fue alcanzada por Cristo, y es reflejar su gracia, su misericordia, para que al vernos lo vean a Él, y simplemente eh, se ha convertido en un espacio donde nos juntamos para sentirnos bien nosotros, cómodos nosotros. De hecho, la mayoría de los hermanos que dejan una congregación para irse a otra es porque no se sienten bien, no se sienten bien, y se perdió el propósito, porque el propósito solamente es sentirnos bien, edificarnos entre nosotros. Mientras nos sintamos bien, nos vamos a edificar. Si no nos sentimos bien, no nos edificamos. Error. Y una de las maneras de sentirnos bien es tristemente eh, cómo se predica el Evangelio. Yo a veces escucho mensajes de predicación del Evangelio, primero 45 minutos. No, imagínate una persona que no tiene idea de nada, que es todo el universo. No nos olvidemos lo que decía el profeta, ¿no? El cielo es el trono y la tierra estrado de sus pies. Así que si hablamos de casa de Dios, citábamos a Salomón, te construimos casa y ni los cielos de los cielos te pueden contener. Entonces debemos aprender nosotros a relacionarnos en todos los ámbitos. ¿Cómo puede ser que en la predicación del Evangelio primero estemos 45 minutos con una exposición teológica, con palabras difíciles que las personas no entienden? Después vienen quizás algunos que abrazan determinadas líneas teológicas que dicen, si está destinado a ser salvo, el Espíritu lo va a convencer y va a obrar. Sí, está perfecto, pero el que le encargó el Evangelio de la reconciliación no fue al Espíritu Santo, me lo encargó a mí. Al que le dijo que es embajador en nombre de Cristo, soy yo. El que clama porque Dios no clama, como decía Pablo, porque dice, os rogamos como si Dios rogase, porque Dios no ruega, que se arrepientan. Es una acción nuestra que solamente puede ser entendida y ser manifestada a través de una comunicación entendible, entendible. Y cuando nosotros escuchamos una predicación del Evangelio, pareciese muchas veces una clase magistral, ¿no? O una exposición de manera tal de que no sea quitado de la lista de oradores aquel que está expresando. ¿Por qué? Y porque los que hacen la lista están escuchando a ver si ese hermano está capacitado para predicar el Evangelio, y se sientan a escuchar. No, este hermano es muy simple para predicar el Evangelio. No, no puede predicar el Evangelio. ¿Simple para quién? Para vos, porque no utiliza palabras difíciles. Pero a ese hermano llamarlo siempre para predicar el Evangelio. Porque ¿por qué vamos a predicarnos el Evangelio entre nosotros? Si el Evangelio tiene que ser claro, simple y entendible a todo aquel que no conoce a Cristo. Dejemos de ser los Borges del Evangelio para comenzar a ser los Jesús en su ministerio.
Cuando Jesús hablaba por parábolas, es cierto lo que dice en Mateo 13, ¿no? Les hablaba por parábolas para que oyendo no entiendan, para que vean, viendo no crean y demás. Estaba escrito en la profecía todo eso. Pero cuando Jesús hablaba, hablaba de cosas comunes. Las parábolas más impactantes y más recordadas están relacionadas con cosas comunes y tan comunes que tienen un impacto aún hoy, ¿no? Cuando hablaba de la dracma perdida, ¿no? La moneda perdida. Te lo traducen de dracma a moneda, ahí lo entendemos todo, ¿sí? Y hoy tendríamos que explicarlo, hablar de los $100 perdidos. Vos le tirás así a un no creyente, te lo va a entender al toque, ¿eh? ¿Qué no harías por encontrar los $100 que se perdieron? Bueno, ¿sabés qué? Vos valés más que $100. Ah, pero si alguno llega a predicar así, te lo bajan de la lista al toque. Pero es el evangelio que hay que predicar porque es la manera en que ellos hablan, en que ellos entienden el mundo en el que viven. Cuando lees a Santiago, es interesantísimo. Es la carta que más utiliza recursos de la naturaleza para dar a entender el mensaje de Dios, la manera de vivir de aquel que ha creído en Cristo. Y habla de los barcos, habla de las olas, habla de los vientos, habla del sol cuando se pone. Es tremendo la sencillez y la simpleza de la comunicación. ¿Por qué cambiarla en una burda espiritualización que dé gusto y agrade a los oídos de los que llevan años de creyente y quieren escuchar una exposición teológica? ¿Querés escuchar una exposición teológica? Agrega una reunión de enseñanza. Pero a la hora de predicar el Evangelio, sé simple, sé sencillo. No te extendás los 20 minutos. ¿Por qué? Porque está comprobadísimo, más allá de que es histórico y no se le ha dado la atención que corresponde, la atención de las personas no supera, de acuerdo a la edad, vamos a hablar de un adulto, los 20 minutos, 20, 25 minutos. Y si estás hablando de una persona que ingresa en un espacio de reuniones a escuchar el Evangelio, y recién a los 45 minutos tenés un rapto de lucidez para explicarle con sencillez lo que tiene que hacer, pero le explicás lo que tendría que hacer cuando no entendió la razón del por qué tiene que hacer eso. Y cuando salimos a evangelizar, seguimos hablando de justificación, redención, remisión, crucifixión. Vos fíjate, hasta la palabra crucifixión hoy es difícil de entender para un joven y hasta para un adulto, tristemente. ¿Por qué? Porque no leen, porque el lenguaje se ha diluido tanto que hay un sinfín de palabras que para nosotros son comunes, para nosotros. Para nosotros. Yo recibí a Cristo a los 13 años. Seguí estudiando, seguí leyendo como muchos de los hermanos. Y te hablan en difícil, como suelen decir en zonas rurales, ¿no? Este habla en difícil. No me habla en difícil porque no te entiendo. Y uno termina entendiendo por qué, porque llevas años y si fuiste curioso cuando te dicen algo y te quedaste, ¿qué quiso decir este? Cuando hablando del Señor Jesucristo te habló de la hipóstasis, la unión hipostática, vos te quedaste, ¿qué es eso? Y algunos se quedan con que, oh, sí, porque guardan el concepto porque te hace ver espiritual. Pero algunos que son curiosos llegan a la casa, agarran el diccionario y empiezan a buscar, ¿sí? O agarran internet y empiezan a investigar. Es eso lo que te recomiendo que hagas, ¿no? Y está bueno y está genial que lo hagas. Lo que no está bueno es que utilicemos determinadas expresiones. Y no estamos hablando de adulterar el Evangelio, sino de entender los sociolectos y los cronolectos. Es decir, los sociolectos es cómo habla la sociedad, la comunidad, hoy, no como hablaba la mía, cómo habla hoy. Y el cronolecto es cómo hablan las distintas edades, los distintos grupos etarios. Cómo hablan los adolescentes, los jóvenes. O sea, a veces escuchar queriéndole hablar a los jóvenes como me hablaban a mí es imposible. Tienen un lenguaje distinto, una manera de comunicarse distinta. Y debemos nosotros adaptarnos a ellos.
Es eso lo que Pablo decía al judío, me hice judío, al gentil, con todo para ganarlo para Cristo. Es decir, entendí cómo comunicarme, cómo relacionarme con ellos, de qué manera, hacia dónde ir. Y ahí con los judíos le era fácil, porque él era un rabí, o sea, era maestro de maestros, criado a los pies del mayor de los maestros reconocidos de la época, Gamaliel. Entonces no le era difícil para con los judíos. Pero cuando llegó a Grecia, ahí nos da una cachetada para entender esta dinámica de aprender a entender y a bajarse y a ubicarse en el contexto en el que está. Cuando es llevado al Areópago para que le hablen de esto, él le habla de dos cosas muy interesantes, ¿no? Lo primero es la observación. Somos muy rápidos para hablar, pero muy lentos para observar. Y le dicen en todo observo que son muy religiosos. Es decir, había una observación que excedía a ese altar del Dios no conocido. Había una observación de la práctica que hacían. Observo que no solamente tienen muchos dioses, sino de lo que ustedes hablan de que hay que hacer para agradar a cada dios, lo cumplen, son muy religiosos. Pero también habla de otra cuestión, que es la cuestión comunicacional. Porque cuando habla con ellos, no le habla como dijo el profeta Jeremías, como dijo Isaías. ¿Qué les dice? Como los poetas de ustedes han dicho. Leía, se instruía sobre la cultura de todos los pueblos. Porque no hubo un rechazo, porque él les menciona a los poetas de su época. El Dios del que yo les predico es del que los poetas de ustedes han dicho. Han dicho. Vos fíjate qué distinto sería si nos acercamos a un chico de hoy y le hablamos, no conozco ninguna, ¿no? En eso estoy quizás en falta, pero bueno, acá no se escucha mucho. Elegante, ¿no? Eh, es interesante porque la mayoría de las canciones de todos, ¿no? De todos los artistas, siempre te da un punto para reflexionar, para hacer pensar a la persona. Porque la mayoría te hablan del amor, de la muerte del amor, muchos te hablan de la despedida en función de la muerte. Son temas, la muerte y el amor que lo vas a encontrar en todo, ¿no? Y son puertas, son expresiones que si las utilizamos, abren una comunicación para transferir el Evangelio, utilizando obviamente un lenguaje claro, un lenguaje que se entienda. Y yo he llegado a una conclusión un poco limitada, ¿no? Pero que muchas veces se utilizan palabras difíciles, difíciles para aquel que no conoce a Cristo, ¿no? Como expiación, justificación, santificación, redención, y se utilizan ¿por qué? Porque no se entienden, porque ni siquiera el que las expresa las entiende con claridad, no sabe cómo explicarlas. ¿Y por qué llegué a esa conclusión? Porque muchas veces me he acercado luego de escuchar las predicaciones del Evangelio y le he preguntado directamente a los hermanos, che, ¿cómo me explicarías redención con tus palabras? Es lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. No, no, con tus palabras. ¿Qué es redención? ¿Qué hay diferencia entre redención y justificación? Es que somos justificados por medio de la fe. Y, no, no, con tus palabras, con tus palabras. Y tristemente, hoy la gran carencia que tiene la iglesia actual es no pensar en el no creyente por pensar y ensalzar demasiado al creyente que tiene sentado todos los domingos allí escuchando la palabra de Dios. Somos llamados a extender las estacas, a llevar el Evangelio más allá, con claridad, con sencillez, sin alterar el Evangelio, pero usando palabras sencillas, simples, claras, para que todos puedan entender.
Gracias, Nelson. Gracias por compartir estos conceptos. Me fui al texto de Mateo 10:16. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes, pero sencillos como palomas. A veces nos faltan esas dos cualidades que el Señor quiere que seamos: prudentes y sencillos para compartir el Evangelio, para compartir nuestra fe con todos aquellos que nos rodean. Leo los últimos mensajes y nos estamos yendo. Evelyn Troche, desde Jujuy. Buen día, Fernando. Saludos para todos. Bendiciones. Gracias por el mensaje. Natalie Yampa, siguiéndonos. Alén, desde Chile, nos dice muchos saludos y gracias, hermanos, por el programa. Siempre que hablo con Alén me dice, por acá hay muchos ches, muchos argentinos, a veces en épocas de vacaciones o feriados largos. Zacarías Matorras dice, buen día, Fernando. Buen día, querido Nelson. Que Dios les bendiga y guíe en todo lo que hacen, que sea para su gloria de nuestro Dios. Nelson, te extrañamos por el norte y por el Chaco. Abrazos y bendiciones. Ya andaremos por ahí si Dios lo permite. Este ha sido un año particular en el que no pudimos ir por algunas cuestiones de salud, pero yo también extraño esos viajes al impenetrable con Zacarías, encontrarnos con Ramón allá por el medio también del impenetrable. Daniel Juan Mamani me decía que se cortó un poquitito la transmisión, pero fueron segunditos nomás. Sí, hubo algunos segundos ahí de retraso, pero salió todo bien. Nos saluda a Nelson. También Daniel desde Orán Salta. Paulo Soto, le gusta el programa. Natalie Romero desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, nos saluda y nos dice, en ocasiones, a veces, muchas veces, el motivo por el cual hablamos, como hablamos, es porque se quiere resaltar la elocuencia, el denuedo espiritual, para recibir gloria personal. Que sea el Señor y el Espíritu dando luz y sencillez para compartir su verdad con humildad. Alén dice, me agrada mucho los temas que trata mi hermano Gallito. Tiene esa sensibilidad para reconocer y de visibilizar detalles que para muchos pasan desapercibidos. Laura Laguna desde Córdoba, Nestali Luna siguiéndonos. Paulo Soto, no se puede dar una clase magistral universitaria a alumnos de primaria, dice. Así es. Marta Lilia, amén, a lo que has compartido. Y Cris Zamora también ora por nosotros, le encantó el programa y dice amén. Bueno, gracias a todos por estar allí. Alejandro también de Aedo dice muy bueno el programa de hoy, gracias por compartir. Nos vamos, nos reencontramos mañana con Adrián Martínez desde Tupungato, Mendoza, compartiendo con nosotros el otro enfoque, la columna de la Biblia enseña. Nelson, gracias por acompañarnos. No, gracias a vos y un abrazo enorme a todos los que nos han acompañado en esta hora. Con Nelson nos reencontraremos en diciembre, en el último mes del año, que falta poquito, ya estamos a mitad prácticamente de noviembre, el segundo miércoles de diciembre. Nelson nuevamente con nosotros. Mañana Adrián Martínez. Que tengan un muy buen día, Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos, gracias por dejarnos entrar a sus hogares y gracias por dejarnos ser parte de sus vidas. Chao, hasta mañana. Chao, Nelson. Chao, chao. Bendiciones. Vienen voces a mi mente que me quieren contar que tú no eres mi respuesta, que me vas a olvidar, pero mi alma de rodillas me recuerda que sin ti no puedo. A veces tengo lágrimas perdidas que me quieren borrar, cada sonrisa dibujada al encontrar tu verdad, pero la noche me confiesa que sin ti yo tengo miedo, pues tú, cuando llegaste a mi vida, me diste mil razones por las que luchar. Y en ti no hay promesas perdidas, solo palabras que me animan a soñar. Palabras que me
hasta el cielo.